Bienvenidos a Miércoles de Calma, el podcast, el espacio donde hablamos de seguros de una forma diferente. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y fundamental para todas las familias, y es sobre la educación de los hijos. Porque cuando hablamos de nuestros hijos, hablamos de sueños, hablamos de bienestar y hablamos de futuro. Vamos a hablar sobre las tendencias en la educación, sobre cómo se está transformando la educación en Colombia. Pero antes, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir esta información a quienes puedan estar interesados. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos con calma. De este tema tan importante, hoy nos acompaña Lucas Iborra Peñafort, coordinador de Design Factory de la Pontificia Universidad Javeriana. Lucas, bienvenido a Miércoles de Calma, gracias por este espacio, ¿cómo estás? Bien, feliz de que vengan acá y gracias también por la oportunidad de conversar de este tema. Un abrazo a toda la audiencia. Gracias a todos por conectarse. Bueno, Lucas, vamos a entrar en materia y desde tu experiencia, cuéntanos cómo ves tú la transformación de la educación en Colombia. Miércoles, bueno, es un tema bastante grande y seguramente para seguir complementando, pero lo podría describir en, por un lado, aspectos demográficos. Cada vez la gente tiene menos hijos, estoy hablando también en el caso colombiano, y se ha acelerado más esa tendencia. Pero por otro lado también, y esto lo he visto más desde pandemia, la explosión en el buen sentido de contenidos, plataformas, herramientas, que ofrecen una mayor diversidad para quienes quieran aprender algo. Y veo a veces también que cambios sociales que, hablando con mis chicos y las chicas estudiantes, pueda que haya propósitos diferentes, sueños distintos que no necesariamente a veces se relacionan con los programas tradicionales, llamémoslo así, de educación. Súper, súper, muy bien. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Creo que todos queremos conocer a Lucas. ¿Quién es Lucas? Bueno, gracias. Aquí estoy a sus órdenes en la Universidad Javeriana. Soy profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Aquí en este espacio, el Design Factory Javeriana Bogotá, estamos a sus servicios también para facilitar conversaciones y procesos de innovación ágiles. He pasado por varias cosas. Antes de ser profesor fui consultor. Uno de mis primeros empleos fue ser auxiliar de vuelo en una aerolínea colombiana. Me encanta subir montañas, mejor dicho. He pasado por distintos procesos de formación y trabajo también. Y ya en este rol, en profesor voy para más de 10 años. Y aquí en el Design Factory Javeriana va a ir para 4. Bueno, interesante esa carrera. Además, muy joven, pero ya llevas una trayectoria larguísima. Bueno, hablemos un poquito sobre el modelo de educación actual. Ahorita veo mucho el tema de estudiar en casa desde el colegio, ¿cierto? Y también hemos visto en noticias algunos colegios que han tenido que cerrar pues por la falta de presencialidad de los alumnos. Entonces, háblanos un poquito sobre eso. Sí, hay varios retos, tienes toda la razón, han sido tristes, en mi opinión, esas noticias de ver colegios cerrando. Esperamos también que ese impacto nos llegue a las instituciones de educación superior también en unos pocos años. Pero claro, tenemos lo que estábamos conversando, menos la pirámide poblacional cambiando. Sí. También vemos, por ejemplo, entre los programas que rige el Ministerio de Educación que conducen a título frente a una mayor oferta de programas que pueden actualizarse mucho más rápido, que además responden, por ejemplo, a necesidades del mercado y de quienes emplean también mucho más rápido. Estos cambios que pareciera que desde pandemia, ahora con el surgimiento de herramientas de inteligencia artificial, al menos yo lo siento mucho más acelerados también, que nos ha llevado también a las universidades a repensarnos y a ser más rápidas. ¿De acuerdo? Es como esa percepción. Y ya que tocaste el tema de pronto pueden impactar en la educación superior, ¿cómo se están preparando las universidades? Bien, pues sé que no somos la única en la Javeriana la que estamos haciendo esto, pero te puedo hablar de varios frentes.
Por un lado, la universidad en este momento adelanta estrategias para gestionar el conocimiento, que finalmente la necesidad de aprender, de gestionar conocimiento va a continuar. Entonces, buscar adaptarnos para ser más ágiles y trabajar de manera más coordinada con sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, con el lanzamiento de Javeriana Tech, en alianza con Unicafam y CAFAM, la oferta de educación no solo está en programas formales. Claro que la universidad tenía hace rato licenciaturas, sino ahora también mayor riqueza con programas técnicos y tecnólogos. Esto complementado a lo que ya en educación continua venía haciendo la universidad con cursos y diplomados ágiles. Ok, perfecto. Bueno, ya como vemos ahí una estructura montada y diseñada para poder como atender esta nueva necesidad, pero desde tu experiencia, Lucas, y en un criterio de pronto personal, ¿qué piensas sobre esta nueva modalidad? ¿Te gusta más la tradicional, la presencial? ¿Estás de acuerdo con la actual? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, claro, tienes toda la razón. Cada uno habla de cómo le vaya en la fiesta. Sí. En la poca experiencia reconozco que he tenido en lo virtual, sigo prefiriendo por completo lo presencial, pero responde a, por un lado, limitaciones que todavía tienen las tecnologías. Sí. Me refiero desde realidad aumentada y virtual. Aún no llegan a transmitir lo que, por ejemplo, puede transmitirte una persona al lado para, sea la comunicación verbal, pero también la no verbal, que facilita que las personas involucradas, profes, estudiantes, etcétera, pues puedan tener una relación tal vez más espontánea, más ágil, de pronto sentirse más real en este caso. Claro. Habrá que ver qué pasa más adelante, pero por ahora las tecnologías no llegan a ese punto. Y ya ha habido casos de empresas privadas que le apuestan, por ejemplo, a comunidades virtuales y no han tenido el impacto que esperaban. Exacto, necesitamos todavía esa cercanía y esa humanización. Cuéntenos ustedes ahí, ¿qué prefieren? ¿Presencial en esta nueva dinámica? Los leemos. Bueno, y siguiendo un poquito con esta nueva dinámica y la presencialidad en la educación, Lucas, cuéntanos cuáles son como esas desventajas que tú ves del no estar presencialmente en el aprendizaje. Bueno, bien, sí. Algunas de las cosas que siento que se han perdido, y claro, a pesar de que en algunas instancias se ha incentivado a virtualizar más, es que, por un lado, a la luz de las tecnologías disponibles, se pierden contactos donde yo puedo estar viendo cómo se siente la otra persona, cómo lo no verbal, cómo se está comunicando, porque en un salón de clases, por ejemplo, cuando tengo la visual de 20, 30 personas, puedo estar hablando con una, pero puedo estar observando rápidamente a otras personas a ver si están entendiendo o no, si están sintiendo, si se están sintiendo bien o no, si tienen alguna preocupación, alguna expresión en los ojos que uno note para decir, ven, cuéntame qué sientes. Y eso todavía, por lo menos, como están diseñadas las herramientas a las que tenemos acceso, o no se puede o es mucho más difícil. Y además, esa espontaneidad, por ejemplo, que tanto pregrados como posgrados, puedo tener personas que estando ahí en el mismo lugar, una al lado de la otra, se dan cuenta que tenían algo en común, y esas formas espontáneas de generar nuevas interacciones todavía suceden más en espacios físicos, llamémosle físicos reales. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. ¿Y cuáles son esas ventajas que tú ves que nos trae la virtualidad? Bueno, hay, por un lado, tal vez acceso y complementariedad con otras herramientas. No se puede negar, por ejemplo, que yo con un programa virtual llego mucho más rápido, no solo internacionalmente, sino también aquí en nuestro país, en Colombia, regionalmente, y a cualquier municipio o territorio donde haya de alguna manera acceso a Internet. Entonces puedo llegarle fácilmente a un menor costo porque ya tengo el contenido creado y es solo distribuirlo. Entonces, acceso. Además, porque al no usar infraestructura física, depende de los tipos de contenidos, puedo ofrecer educación a menor costo, pues hablando en accesibilidad, básicamente, sí. Y virtualmente, lo que en algún momento mencionaba de realidad virtual, aumentada y otras herramientas y complementos que hay para todas estas plataformas de colaboración, pues me permite tener actividades integradas digitalmente mucho mejor. Sea porque involucro un juego, sea porque estoy transcribiendo al mismo tiempo, sea porque estoy hablando y mientras tanto tengo un tablero en blanco para poder
estar complementando una idea, o sea porque puedo de manera más inmersiva no mostrar una imagen, sino decirle a la gente venga y experimenta el espacio que yo estoy diseñando, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces sí, definitivamente también hay ventajas. Claro, bueno, aquí ya estamos viendo como los pros y los contras. Bueno, Lucas, hablemos de un tema muy importante y es que muchas familias se esfuerzan para poder garantizar la educación de los hijos. Algunas por algunas circunstancias pues no lo logran, ¿sí? Otras porque sus ideales de pronto no van muy enfocados al tema de la educación, también hay que decirlo. Pero quiero que también desde tu perspectiva, desde tu experiencia todos estos años como docente, nos cuentes cómo ves la importancia de garantizar la educación de los hijos y esa conciencia de los padres desde cuando los niños están muy pequeños o en gestación, ¿por qué no? Empezar a tener un programa que permita ir apalancando con el tiempo esa educación cuando ya los niños salgan a esa educación superior. Bueno, bien. Ahí es tal vez en cuanto a la incertidumbre del futuro y los cambios que pueda haber, lo que hemos visto hoy en día, cómo pueden estar cambiando no solo políticamente, sino económicamente, requerimientos de la industria sobre qué habilidades se necesitan. Ante esa situación de incertidumbre del futuro que no podemos controlar, sí es claro que niños y niñas van a necesitar habilidades técnicas, habilidades relacionales, sea que se quieran emplear o sea que quieran montar su propio negocio. Sí. Cuando llegue ese momento, pues habrá que tomar decisiones sobre, por ejemplo, en dónde. Y en dónde se van a formar, sea la institución que sea, puede uno enfrentarse, por ejemplo, con, ok, ¿puedo o no puedo pagarlo? ¿Puedo acceder o no puedo acceder a este programa? Y no estoy hablando solo de universidades privadas, sino también de programas que, por ejemplo, hoy en día, lenguajes de programación, usos de inteligencia artificial que se han vuelto tan demandados que así no sean, por ejemplo, programas regidos por el Ministerio de Educación, son costosos. Exacto. Entonces, llegado a ese punto, con la competencia que yo como profesor veo que mis chicos y mis chicas cuando salen al mundo laboral, ahora hay gente todavía más preparada, con más habilidades, tomando más cursos, pues anticiparse puede contribuir al bienestar y a incrementar la probabilidad de que les vaya bien, básicamente. Y eso es lo que, pues, yo todavía no tengo hijos, pero si los tuviera, quisiera que así fuera. Ok, claro. Digamos que considero que un papá lo que siempre busca es esa tranquilidad y ese bienestar de un hijo, ¿no? Sí, que esté, por supuesto, además mejor preparado para lo que vaya a necesitar. Eso habrá que ver qué es lo que va a estudiar, pero que esté mejor preparado. Sí. Y desde la familia se llega hasta un punto, si sigue en un colegio, si decide esa ruta, así sea homeschooling, pero esa primera formación llegará hasta otro punto y luego tendrá que seguir avanzando en habilidades. Además porque los procesos de aprendizaje, la madurez en el aprendizaje toma tiempo, entonces habrá habilidades que tendrán la posibilidad de desarrollar más adelante, no ahorita. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, siguiendo este punto tan importante, ¿qué pasa cuando un joven tiene que parar sus estudios por alguna razón, especialmente por algún tema económico? ¿Qué has visto tú durante todo este tiempo? Si nos puedes contar de pronto alguna experiencia de este tipo. Claro, bueno, lo primero que voy a decir es que es triste, triste por varias razones, pues porque usualmente estoy pensando en estudiantes que les ha tocado pausar. Claro, hay distintas razones. Una de esas es precisamente porque no pueden pagar en este momento la matrícula completa o tienen que pasar a pagar media matrícula. En todo caso, también pueden terminar aplazando. Y ahí, ¿qué puede suceder? Pueden suceder varias razones. Eso es un indicador, de hecho, que medimos las instituciones de educación, es deserción por la razón que sea. Y es un indicador negativo porque nos interesa más que la comunidad universitaria, de hecho, se siga consolidando. Entonces veo unos estudiantes que anímicamente, moralmente, terminan sintiéndose peor y se desaniman y corren el riesgo, de hecho, de no volver. Claro. Otras personas, por ejemplo, pueden aplazar y cuando regresen darse cuenta que el esfuerzo en retomar su proyecto o su estudio es mayor porque se desacostumbraron,
o cambió el pensum y ahora tienen que hacer más procesos administrativos para entrar en el nuevo pensum. O también es una realidad, terminan empleándose, sea porque quieren o por necesidad, no terminan sus estudios y pueda que más adelante se den cuenta, depende del empleo o el proyecto que necesiten, que sí los necesitaban, los títulos. Voy a poner un ejemplo, si quisieran, les salió un proyecto, pero luego quieren contratarse por el gobierno y todavía los títulos son necesarios. La tarjeta profesional para algunos casos y existe el riesgo de que hayan pasado tanto tiempo que después no sea imposible, pero les cueste más. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y consideras que esta situación en las que pues, los jóvenes tienen que aplazar sus estudios, ¿a qué se debe específicamente? ¿Cuál es como la causa principal? Miércoles. Debo confesar que en los años que llevo escuchando a mis estudiantes, y claro, reconociendo que estamos en una universidad privada, el costo de matrícula es uno, pero el costo de matrícula frente a si puedo seguir o no accediendo a fuentes de financiación, llámense en el país, por ejemplo, el ICETEX u otros programas. De todos modos, también hay otras causales ya relacionadas a debo atender un problema familiar o debo cuidar a mi mamá. Estoy hablando de otro universo también de razones que pueden suceder, claro, que pasan a ser más prioritarias en ese momento. No me atrevería a afirmar cuál es el 80% de las causas, si el 80% de las deserciones responde a una sola. Pero pues por eso también en nuestra universidad las opciones de financiamiento y becas pues se han fortalecido cada vez más, justamente porque en el mapa de la universidad es una de las estrategias para evitar la deserción. Claro, buenísimo, me encanta. Y a ustedes, padres, nos gustaría que nos escriban ahí qué plan tienen actualmente para garantizar esa educación de sus hijos. Lucas, tú trabajas en innovación, diseño estratégico y en esa construcción de futuro. Cuéntanos qué consideras tú cuáles son esas herramientas que hoy deberían tener los jóvenes para prepararse en este nuevo mundo, en esta nueva modalidad que viene en la educación. Bueno, ahí está lo técnico y lo humano tal vez. Y esto a quien le guste aprender más, pues hay bastantes fuentes sobre habilidades del futuro para empleos o para liderar. Desde lo técnico y también depende de sus sueños y qué propósito quieran en la vida, porque depende de cada industria, habrá habilidades técnicas. Pero por supuesto el poder dialogar con agentes de inteligencia artificial o sus equivalentes va a seguir mandando la parada porque está permeando cada vez más industrias para distintas tareas. Lo que sucede es que mientras esto va avanzando y se tecnifica mejor, la necesidad de fortalecer a veces las que llaman soft skills o habilidades humanas o relacionales son cada vez más relevantes. Esto implica desde cómo usted maneja la frustración o gestiona conflictos en sus equipos de trabajo con sus jefes o líderes, o cómo anticipa y maneja los riesgos de los proyectos, cómo la comunicación con sus equipos, sus pares y otros actores involucrados son comunicaciones efectivas, entre otros. En la medida en que se automatizan, en la medida en que se tecnifican, se sofistican algunas tareas con uso de, por ejemplo, inteligencia artificial u otros sistemas automatizados, ha sido cada vez más relevante, y eso es para responder a tu pregunta en lo que deberían enfocarse, no únicamente, pero sí sobre todo más. Okay. Sin descuidar lo técnico, pero para esto hay una oferta cada vez más completa. Pero aquí es donde puede haber un diferencial también, como por eso uno a veces ve ya noticias sobre listo, muy bien, la IA hace estas tareas bastante bien. ¿Dónde está la empatía que se construye para llegar a este resultado? ¿Cómo uno toma la información de la IA para poder realmente implementar un proyecto en una región específica? Ahí está lo humano. Perfecto. Muy bien esta explicación de cuáles son esas herramientas que deben tener en cuenta hoy los jóvenes y los estudiantes. ¿Cuál es ese mensaje, Lucas, que tú puedes darle hoy a los padres de familia frente a la construcción y planeación de la educación de los hijos? Bueno, por un lado, disfrutar esa fortuna que tienen con sus hijos de compartir tiempo, y destacar que cuando los chicos y las chicas llegan aquí a las universidades,
Llegan con lo que sea que hayan aprendido en sus núcleos familiares, en su formación previa. Entonces, desde la universidad es súper clave que sigan, y les agradecemos que sigan fortaleciendo la formación en valores, también esas formaciones y capacidades técnicas, para que luego podamos retomar ese proceso acá y continuarlo. Ahora, y la otra invitación era lo que hablábamos antes sobre anticiparse al futuro. Ustedes que sueñan con sus hijos, sus propios hijos que sueñan y que buscan en sus vidas, para que desde etapas tempranas y ante el manejo de la incertidumbre, como ha ido cambiando en nuestra sociedad, a veces parece más rápido, pues puedan poco a poco prepararse para, llegado al momento, pues que estén ya listas las familias para apoyar esos sueños de sus hijos. Me encanta, buenísimo. Cuéntanos un poquito, Lucas, desde tu perspectiva, desde toda esta trayectoria que ya llevas, hoy por hoy, ¿qué busca el estudiante cuando decide estudiar una carrera profesional? Mira, conversando con mis estudiantes, puede haber un abanico bastante amplio. ¿En qué sentido? Están los que todavía tradicionalmente sus familias les dicen: queremos que estudie esto, lo apoyamos. Entonces mis papás me dicen que, o mis papás me invitan a, o mis papás me recomiendan que. También están los que llegan en nuestro caso, a las universidades, porque es un tema reputacional, y poder tener un título universitario se considera un logro todavía en sus vidas. Y además, en una universidad hay distintos rankings, pero en una de las mejores universidades del país, también es algo reputacional para decir: lo logré y tengo un título de una muy buena institución. Entonces, eso es un tema también de confiabilidad en los valores que entrega esta institución. Están los que también, por supuesto, llegan con: quiero estudiar porque quiero algún día tener este puesto, o quiero estudiar porque algún día quiero ganar tanto dinero, o quiero estudiar porque vi esto en redes sociales y quiero ser como esa persona. Todo este abanico, y para no extenderme mucho en la respuesta, pues responde a distintos propósitos, tal vez. Mi comentario sería: ¿usted qué quiere en su vida? ¿Por qué? Porque dentro de la oferta también que tenemos en las universidades, y con lo que mencionaba Javeriana Tech con Unicafam, pues tenemos el abanico de: oiga, quiero aprender algo rápido para irme a emplear lo más rápido que se pueda. Listo, para eso hay formación técnica y tecnológica y funciona bastante bien. Quiero también estudiar para desarrollar otras habilidades, por ejemplo, de investigación. No necesariamente investigación académica, sino por ejemplo de mercados, cómo manejar datos, cómo tomar decisiones con datos. Pues para eso hay otros programas de igual manera. Quiero especializarme bastante en un tema y volverme experto o experta en algo. Pues para eso también tenemos programas mucho más especializados de posgrado, por ejemplo. Entonces pregúntense qué quieren y qué propósito, para qué quieren lograr eso en sus vidas. Y pues la universidad, en este caso, gracias por el espacio para la Universidad Javeriana, pues tiene una oferta completa para eso hoy en día. Buenísimo. Hablemos un poquito de futuro, ya para ir cerrando este episodio, y es: ¿cómo es el futuro? A ver, ¿crees que la educación va a seguir siendo importante, o vendrán nuevas formas de educarse, de aprender? Bueno, creo que como humanos, como personas, esa curiosidad es permanente, y por curiosidad me refiero a hacernos preguntas, entender mejor nuestro entorno, resolver retos de la vida diaria. Desde ese punto de vista, la necesidad de aprender es permanente y va a continuar. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo las nuevas generaciones van a aprender? Ahí seguramente ya están sucediendo cambios, se van a acentuar más esos cambios. En el sentido de: ¿las universidades van a seguir existiendo? Seguramente sí, y además ya hemos visto algunas que han empezado a migrar, balanceando más educación pregrado, posgrado, pero también investigación científica, investigación aplicada y parques tecnológicos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no me preocupa que la necesidad de aprender desaparezca, y por lo tanto la necesidad de educar desaparezca. Por el contrario, va a continuar. Evolucionará de acuerdo a lo que necesite la sociedad y a las herramientas disponibles. Claro, y al propósito de cada estudiante, cada persona quiera. Con lo que cada persona quiera en su vida. Bueno, pues importantísima esta charla de hoy. Creo que nos abre un poquito más el espectro de lo que venimos viendo en la educación, cómo estamos hoy, qué puede llegar.
Lucas, muchísimas gracias, pero antes de irnos me gustaría muchísimo que le dejaras un mensaje a estos jóvenes que hoy están tomando la decisión de estudiar una carrera profesional. Voy a retomar algo que me enseñó alguna vez una persona. Enamórense de ese sueño y de la capacidad humana de sorprenderse y de seguir haciéndose preguntas. Tengan esa curiosidad, que nada les apague esa llama de curiosidad de aprender, de conocer, de explorar. Manténganla firmes y construyen su propia ruta, y si les podemos servir desde aquí en la universidad, aquí estamos. Bueno, ya saben, puertas abiertas. Déjennos ahí en los comentarios cositas diferentes que de pronto no hayamos tocado aquí. Lucas, nuevamente muchas gracias por este espacio, por todo lo que nos has contado, y a ustedes muchas gracias por permanecer aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Adiós.